El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que está basada en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y queremos sumergirnos a partir de este día en adelante, sumergirnos en esta apasionante carta. De hecho, nos ayuda y nos anima grandemente nuestra forma de estudiar la Biblia, porque la Biblia fue escrita para ser leída por libros completos, por cartas completas, ¿cierto? No por partecitas, sino que sistemáticamente leer las cartas completas, leer los libros completos, y eso nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que el autor bíblico quiso enseñar y quiso transmitir. Entonces, esta serie de predicaciones nos ayuda, digamos, en procura de ello. Hoy estaremos en la primera parte de esta carta, capítulo 1 en adelante, hasta el verso 10, y vamos a hablar, o se ha titulado esta serie, Verdadero Evangelio. La importancia, digamos, de apreciar lo que es esencial para la fe cristiana, para nuestra vida. Y los historiadores y estudiosos del tema coinciden y han puesto esta carta como más o menos escrita como hacia la fecha del año 54 o 55 después de Cristo. Y se nos dice que este fue como el segundo escrito que hubo del todo el Nuevo Testamento. Primero Santiago, la carta a Santiago, y en segundo lugar esta carta a los Gálatas, una carta muy temprana. Y digamos que es interesante no solamente porque es temprana la carta, sino porque el objetivo de Pablo en esta carta es hacer una defensa muy seria y muy fuerte de lo que es el Evangelio. Entonces, con eso los invito a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, oremos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Esta mañana queremos someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, aún nuestras emociones al texto bíblico. Tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces pensamos que mensajes como estos son para otros. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra nos alerte de los peligros de otros evangelios diferentes o de evangelios falsos. Que nos dé, Señor, la agudeza espiritual para discernir, pero que también nos des la capacidad por tu Espíritu Santo de ser responsables por el evangelio que se nos ha predicado y que se nos ha anunciado. Pedimos que tú nos guíes y nos dirijas en esta exposición bíblica, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Bueno, ustedes quizá pueden notar un poquito cómo arranca esta carta y lo que Pablo está procurando hacer en esta carta. Del primer momento que Pablo coloca su mano sobre ese papel, la intención de Pablo es muy evidente al escribirle a estas iglesias. Noten que no es solamente una iglesia, sino habla de las iglesias. Posiblemente Galacia era no solamente un lugar, sino como una región. Y allí no se nos dice cuántas iglesias eran, pero nos habla en plural de muchas iglesias a las que Pablo está escribiéndole esta carta. Y noten que Pablo comienza estos versos haciendo una defensa de su apostolado, es decir, del llamado que Dios le ha hecho. Él comienza diciendo, mire, yo no estoy aquí por mano de hombres, no es que hombres a Pablo lo postularon para ser apóstol, sino que recuerden ustedes cómo fue el llamado de Pablo, que Cristo mismo se le apareció, ¿se acuerdan? En el camino que él iba para perseguir a los cristianos y allí Jesús se le apareció y él mismo le encomendó esta misión de anunciar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y Pablo está como de alguna manera diciendo, miren, lo que yo les voy a decir, se los digo con la autoridad de uno que ha sido llamado por Cristo para ser apóstol de él. ¿Cierto? Es decir, uno que ha sido puesto por parte del Señor junto con los otros 12 que el Señor había escogido, como vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí está Pablo como diciendo, esto que yo les voy a decir es tan importante y tan serio que ustedes tienen que saber que esto viene directamente del Señor. Y es que la verdad del Evangelio, hermanos, es central y esencial para todos nosotros. Cualquier intento por agregarle algo o por restarle algo al Evangelio es una amenaza directa al propósito de Dios y es un peligro para la salud de la iglesia, para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Pero tenemos que decir que hay muchos evangelios falsos que confunden la mente de muchas personas, al punto incluso de apartarlos de Dios. Y lo que Pablo hace en este primer capítulo es, y en estos primeros capítulos, es ese llamado enérgico como de decirles, presten atención a cuál es el mensaje esencial del Evangelio. Así que para eso, y para desempacar un poquito estos primeros versos de Gálatas, yo quiero guiarlos a través de 3 preguntas. La primera pregunta que queremos responder es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué nos dice la Escritura sobre qué es el Evangelio? Porque estamos hablando hoy de los peligros, ¿cierto? Los peligros de los falsos evangelios, pero uno tiene que saber qué es el Evangelio para saber, ¿cierto?, cuáles son los otros falsos evangelios. Pero en segundo lugar queremos responder exactamente esta pregunta y es, ¿cuál es la amenaza al Evangelio? Específicamente, ¿qué es lo que está atentando contra las enseñanzas y la doctrina que Pablo y los otros apóstoles han enseñado a estas iglesias? Para finalmente responder la tercera pregunta, que es ¿cómo mantenernos nosotros en el Evangelio verdadero? Ese es finalmente donde queremos ir, ¿cierto? O sea, cómo nosotros podemos permanecer. Y como les mencionaba en la oración, a veces podemos pensar, bueno, este mensaje es como para otras personas. Pero hermanos, como ya veremos, estamos rodeados de tantas cosas que hay verdades o mentiras más bien tan sutiles que parecen verdades. Y nosotros debemos estar muy alertas, especialmente en estos tiempos donde hay tanto tipo de enseñanzas que van en contra del Evangelio. Bien, en primer lugar entonces, ¿qué es el Evangelio? Y aquí quiero ubicarlos en el verso 3 en adelante, porque miren que este saludo del apóstol Pablo es muy intencional. Casi que Pablo como que escoge de una manera, pues guiado por el Espíritu Santo, para saludar a estos hermanos. No es un saludo de relleno, no es el saludo de cliché como algunas veces nosotros nos hemos acostumbrado, que uno a veces saluda Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga para despedirnos, Dios te bendiga para todo, sino que Pablo escoge muy bien sus palabras y es muy intencional en su propósito desde el mismo saludo que está haciendo a estas iglesias. Y noten ustedes que desde el verso 3 y 4, él contundentemente en ese saludo, Pablo le está diciendo a estos hermanos qué es el Evangelio. Entonces,
estas porciones de la escritura que uno a veces lee como muy rápido, ¿cierto? No sé si les ha pasado que uno a veces los saludos los lee rápido en las cartas para pasar como a lo que Pablo quiere mencionar, pero estas porciones, mis queridos, son importantes. Todo lo que está en la escritura es importante. No hay ningún texto en la Biblia, no hay ninguna parte en la Biblia que esté ahí porque no había nada más que poner, sino que Dios guió a cada autor bíblico para poner lo que era necesario que ahí estuviera. Así que toda la escritura es útil para nosotros, es de provecho para nosotros. Pero miren ustedes lo que Pablo hace en estos versos 3 y especialmente el verso 4. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí yo voy a desglosar un poquito estas siguientes frases. Dice que Él mismo se dio por nuestros pecados. Aquí uno tiene que parar y pensar qué es lo que Pablo está queriendo decirnos. Recuerden otra vez, Pablo no está llenando esto por simplemente llenarlo. Él está escribiendo con un propósito claro en su mente, guiado por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo establece de entrada para decirnos acerca del Evangelio es lo siguiente. Él dice que nosotros éramos personas que estábamos ¿cómo? En pecado. Él establece esta verdad. Él mismo se dio por nuestros pecados. Nosotros éramos hombres y mujeres en una condición de pecado, en una condición de maldad. No hay otra descripción para mencionar qué éramos nosotros antes de Cristo, sino decir que tú y yo estábamos en un estado terrible, de muerte, distanciados de Dios, alejados de Él. Nosotros no éramos buenos, ni merecíamos el favor de Dios de ninguna manera. Estas semanas que estuvimos trabajando con los hermanos que se bautizaron hace 8 días, el tema del testimonio. Y hablábamos sobre esto porque nosotros cuando pensamos en nuestra vida y testimonio de vida tenemos que pensar en lo que la Escritura dice acerca de nosotros. Por supuesto, hay situaciones que nos dejan ver la maldad y el estado tan terrible que nos encontrábamos nosotros, pero a veces suele pasar que es todo lo contrario. Pensamos que éramos muy buenos, que no habíamos hecho nada de esas cosas malas, y especialmente si tú creciste desde muy niño en la iglesia cristiana, entonces uno piensa que nada malo había en uno. Pero pensar desde el punto de vista bíblico, ¿qué dice la Biblia acerca de mí antes de llegar a Cristo? Es muy importante. Estos días, mientras hacía por ahí unas diligencias, vi a una mujer y de estas personas que habitan en la calle, que es una situación muy triste de nuestras ciudades, pero esta mujer, como muchas de estas personas que están en la calle, pues algunos tienen un estado diferente al de otros, unos peor que otros, pero esta mujer, yo creo que venía como a una esquina o algo así, no sé, venía a cierta distancia. Y desde que venía a esa distancia, las personas que estaban pudieron percibir el olor de esa mujer, tan terrible. Así que todo el mundo como que la veía y se alejaba, porque su cabello era una condición tan terrible, su rostro de suciedad, su ropa, su mirada tan perdida. Y todo el mundo miraba a esa mujer como con ese deseo de poder borrarla, con ese deseo de no acercarse a esa persona. Y la verdad es que su olor era terrible. Y eso me hizo pensar, porque yo pensé, ¿quién se puede acercar a esa mujer? Pero eso me hizo pensar en que un estado de esos ni siquiera logra asemejarse a lo que éramos nosotros sin Cristo. Y que en esa condición terrible en la que nosotros nos encontrábamos, en esa condición fue que el Señor nos alcanzó. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando los leprosos, ¿se acuerdan? Que era una enfermedad terrible, terrible que había. Y yo imagino, no sé si usted alguna vez ha visto a alguien, yo alguna vez, solamente una vez en mi vida, vi a una persona en este estado, porque ya es una enfermedad que no es común, es demasiado escasa, pero es
muy impactante ver a una persona en esta enfermedad. Y recuerden que los evangelistas nos cuentan que la gente los huía de ellos. De hecho, les pedían que se fueran de la ciudad. Ni siquiera eran dignos de ser mirados. Pero ¿qué hizo Jesús cuando se acercaron a Él? Los tocó. Se acercó a ellos. Lo que nadie era capaz de hacer. Eso lo hizo solamente el Señor. Y eso es lo que Él hace por nosotros. Así que lo que el Evangelio establece para nuestra vida, o lo que el Evangelio establece en primer lugar, es que todos nosotros estábamos en una condición terrible, terrible, de maldad, de pecado, de miseria, de suciedad, que producía delante de Dios solamente el rechazo de Él. Pero esta es la hermosura del Evangelio también, porque Pablo dice seguidamente que en medio de nuestros pecados, Él mismo se dio, ¿para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Y aquí Jesús se presenta, la palabrita ahí que aparece en esta versión de librarnos, si ustedes tienen esta Biblia, la Nueva Versión de las Américas, ustedes van a ver que tiene un numerito 1. No sé si lo ven ahí, pues lo tienen ahí los que lo tienen. Pero ese numerito que está ahí les quiere decir algo. Y si ustedes miran la parte de abajo, ese numerito 1, ¿verdad? Dice 1:4, dice o rescatados. Es decir, que lo que los traductores están queriendo decir es que esta palabrita en su original o puede significar librados o rescatados, posiblemente más en su forma literal. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando se nos habla de que tú y yo fuimos librados o tú y yo fuimos rescatados, tenemos que pensar en por qué ese tipo de acción en favor de nosotros. ¿Cuándo se rescata a alguien de algo? Cuando está en peligro, pero especialmente cuando ese alguien no tiene forma de librarse él mismo. ¿Sí me entienden? Es decir, cuando alguien tiene que acudir en rescate de algo o de alguien, es porque ese alguien no tiene las formas, no tiene los medios, no tiene la capacidad, no tiene la habilidad para liberarse él mismo. Por tanto, necesita que otro venga para librarlo y para rescatarlo. Y esta es la importancia de este término que usa aquí Pablo, porque lo que él está diciendo es que Jesús es un rescatador, no es simplemente un buen maestro. Jesús no es apenas un buen modelo de moralidad como algunos piensan. Jesús es un rescatador. Jesús no es un ser que vino para enseñarnos grandes verdades, por supuesto que sí, pero Él vino para rescatar nuestra vida, para rescatarnos. Imagínate que hay una persona que se está ahogando, vamos a suponer, y tú estás ahí al lado de la piscina o del lago que está ahí, la persona se está ahogando, y entonces tú le mandas un libro de cómo librarse en momentos de dificultad. Entonces tú estás ahí y le dices, hermano, vea, léase este libro. Ahí está. Absurdo, ¿verdad? ¿Qué hace una persona cuando se está ahogando y alguien que está afuera, qué hace? Lo rescata. Lo que hizo Jesús con nosotros no fue darnos simplemente bonitas enseñanzas. Lo que Jesús hace con nosotros es rescatarnos. Esa es la acción que Él viene a hacer. Por eso Él dice que Él entregó su vida por nosotros, porque la forma en que Él nos rescató a nosotros fue a través de su muerte. Y eso nos habla acerca de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo también en la carta a los Efesios, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos opción alguna de ser salvados. No podíamos. Por eso necesitábamos que Cristo apareciera como el rescatador, que hiciera lo que era imposible. Esa es una acción que solamente puede hacer Cristo Jesús. Así que el Evangelio tiene esta idea de que tú y yo estábamos perdidos, muertos, pero que hubo un rescatador, que Cristo Jesús vino para entregar su vida y así rescatarnos de la condición tan lamentable que nos encontrábamos. Pero miren que Pablo sigue diciendo lo siguiente.
¿Conforme a la voluntad de quién? De nuestro Dios y Padre. Esta es la voluntad de Dios. No es que nosotros le pedimos que nos rescate, es que Dios en su gracia, Él planeó incluso lo que nosotros ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Porque lo más terrible de estar sin Cristo no solamente es que nos estamos ahogando en la miseria, sino que no nos hemos dado cuenta de eso. Si creemos que estamos disfrutando de la vida y creemos que sin Cristo estamos alcanzando los placeres y las satisfacciones que nos ofrece este mundo. Así que lo que el Señor hace y lo que el Evangelio nos muestra es que esto es un acto de la voluntad de nuestro Dios, que solamente Él sabía lo que nosotros necesitábamos y Él proveyó también lo que nosotros necesitábamos. En otras palabras, pudiésemos decir que este es el acto libre de la voluntad de Dios. Dios no fue movido por algo en el particular, sino solamente su amor por nosotros. El amor que Dios sintió por nosotros, que Dios tenía por nosotros, lo movió a desarrollar o a llevar a cabo este plan de salvación. Y por eso es que Pablo termina esta partecita del saludo diciendo, ¿a quién es la gloria? A Él. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto no es de nosotros. Nosotros tenemos que decir finalmente que no merecemos ningún reconocimiento. Por eso la palabra dice que la salvación es del Señor. Y por supuesto, esto va en contra de todas estas fascinaciones que hay en nuestro corazón, que busca el orgullo y que busca decir esto es por mí. Claro, atenta contra eso. Es por esta razón que seguramente ustedes han visto que estos mensajes o estos libros que hablan sobre autosuperación, ¿los han visto? O todas estas ideas de descubre el poder que hay dentro de ti. O estas ideas que hablan sobre 3 pasos para alcanzar el éxito. O 5 pasos para salir de tu esclavitud financiera. Nos fascinan. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos encanta tener el control de las cosas. Que me digan qué tengo que hacer. Dígame cuáles son los pasos. Dígame cuál es el 1, el 2 y el 3. Porque en el fondo de nuestro corazón nos encanta decir, esto yo lo logré. Esto yo lo alcancé. Esto es producto de mi gran esfuerzo. Esto es producto de todo mi trabajo de esta vida. Esto es producto de mi capacidad y de mi inteligencia. Es decir, a nosotros nos encanta ponernos en el centro de la vida. Porque esto es lo que hay en nuestro corazón. Nos encanta el orgullo. Y por eso el Evangelio viene para romper y para dañar y destruir estas verdades o estas ideas en el mundo y decirnos, no es así. Esto es solamente por la gracia de nuestro Dios. Así que para concluir este primer punto, tenemos que decir que el Evangelio, porque pues, que apenas es como un pincelazo, pero tú debes entender en tu mente, queridos hermanos y hermana que me escuchas, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tú y yo debemos saber a qué hacemos referencia con eso, porque es lo esencial que tú debes creer, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que el Evangelio no solamente es el punto de inicio para el cristiano, sino que es el camino a recorrer del creyente. Como alguien dijo alguna vez, el Evangelio no es el trampolín para entrarnos a la piscina. El Evangelio es el trampolín y también es la piscina en la que tenemos que sumergirnos permanentemente. Todo el tiempo tú y yo necesitamos sumergirnos en el Evangelio, así como tú y yo necesitamos todos los días alimento. Y nuestro cuerpo vuelve y nos pide el alimento. ¿Alguna vez estás cansado de comer? Yo creo que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo digiere el alimento y entonces nos pide más alimento. Por eso es que pasamos años y años de nuestra vida saboreando y disfrutando los alimentos. Pues bien, tú y yo necesitamos todos los días saborear y probar el Evangelio. Es esencial para nosotros. Esto no es una idea de que estas verdades son apenas para los que están comenzando la vida cristiana
o los que no conocen de Cristo. A mí enséñenme otro tipo de cosas más profundas, de mayor calibre. No, lo que Pablo está diciendo es, nosotros necesitamos afianzarnos en lo que es central de nuestra vida, en lo que es esencial de nuestro entendimiento y de nuestra fe. Timothy Keller dice al respecto que no se trata el evangelio apenas de cómo entrar en el reino, también es el cómo vivir en el reino. Y también se ha dicho eso sobre el evangelio. El evangelio no es el ABC del cristianismo. El evangelio es el A la Z. Es decir, todo para nosotros tiene que ver con el evangelio. Y ya vamos a ver un poco más en ese sentido por qué es tan importante para nosotros. Así que tú y yo necesitamos todos los días estas verdades, porque si tú y yo no tenemos en nuestra mente y corazón qué es el evangelio y no está en nuestro corazón y nuestra mente lo que es el evangelio, entonces lo más seguro es que vamos a caer en un cristianismo de superficialidad. Es decir, donde el cristianismo es algo bonito, algo muy chévere, muy agradable, buenos principios, pero no tiene un impacto verdadero sobre mi vida. Entonces terminamos viviendo un cristianismo muy light, ¿cierto? Muy interesante, al que vamos a una reunión cada semana, escuchamos algunas cosas bonitas, pero que no tiene profundidad realmente en nuestro corazón y que no está realizando cambios profundos en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida. Así que la carencia del evangelio nos conduce a una vida cristiana superficial, llena de intereses personales, carente de profundidad y significado. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a estas iglesias. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es esta segunda pregunta, es ¿cuál es entonces la amenaza al evangelio? Entonces ubícate por favor conmigo en el verso 6 y verso 7, porque aquí Pablo entra para decir cuál es el peligro de los falsos evangelios o del evangelio diferente. Ahora, una observación de esta primera parte de Gálatas nos muestra lo siguiente. Y es que si ustedes miran las demás cartas de Pablo, como Filipenses, Corintios, Tesalonicenses, Romanos, siempre tienen un saludo, casi que tiene una gratitud por las iglesias. Después de un saludo siempre viene como gracias doy al Señor por ustedes y esto y gracias. Y con estas iglesias no hay eso. Pueden darse cuenta. No hay este saludo. Parece que lo que Pablo hace aquí deja ver la preocupación profunda que Pablo tiene por las iglesias. Y el problema tan agudo y tan serio que estas iglesias habían caído, que Pablo pasa directamente para usar esta palabra, me maravillo. Ahora, esta palabrita, cuando la leemos, me maravillo, no tiene el significado que tiene para nosotros, digamos, cuando hablamos de maravillarnos. Generalmente tú y yo hablamos de maravillarnos en asuntos positivos. Me maravillo de que, no sé, haya conseguido trabajo. Siempre estamos pensando maravillarnos en cosas positivas. La NBI traduce estoy asombrado. Y la NTV, la Nueva Traducción Viviente, traduce esta palabrita como estoy horrorizado, más bien. Es como que lo que Pablo está diciendo aquí es que él está como tan perplejo. ¿Y qué es lo que tiene tan perplejo, preocupado, angustiado al apóstol Pablo que le hace enviar esta carta tan temprana? Es esto: estoy así porque ustedes tan pronto han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué es el problema en sí de estas iglesias? Esta es la idea. Básicamente lo que estaba sucediendo en estas iglesias es que se habían introducido hombres en las iglesias que eran judaizantes para decirle a los hermanos que estaban recién llegando al evangelio y que eran gentiles en su mayoría, es decir, que no eran judíos, y ellos estaban comenzando a creer que Cristo era el Mesías, que era el rey prometido.
Entonces los judaizantes comenzaron a decir a los gentiles, sí, eso es verdad, pero, ustedes tienen que circuncidarse. Si ustedes no se circuncidan, si ustedes no cumplen las leyes de Moisés, alimenticias y todas las demás leyes que hay en el Antiguo Testamento, entonces no pueden ganarse la aceptación de Dios. Imagínense eso. Entonces Pablo les enseñó que el evangelio era la gracia, ¿no? Y esos hombres comenzaron a circuncidarlos y a decirles tienen que cumplir toda esta ley, porque si no cumplen toda esta ley, no importa que crean en Jesús, pero si no están en esta ecuación, entonces ustedes no han alcanzado el favor de Dios ni la misericordia de Dios. Entonces se comenzó a levantar todo este movimiento en estas iglesias al punto de que muchos comenzaron a ver en el cumplimiento de la ley lo más importante. Y esto es lo que enardeció el corazón de Pablo. Esto fue lo que hizo que trajera tanta preocupación y que les escribiera esta carta. De hecho, si ustedes miran en el libro Los Hechos, capítulo 15, ustedes pueden leer allí justamente todo lo que estaba ocurriendo en estas iglesias, porque ahí tenemos casi que el primer concilio que hay. Porque ellos van con Pablo y Bernabé para decirles, esto es lo que está ocurriendo. Ellos envían a Pablo y a Bernabé, luego de que se reúnen en Jerusalén, para llevarles esta carta a los gentiles y a las iglesias y decirles, esto no es necesario. Pero era todo este tema de la discusión del evangelio de la ley. En otras palabras, era Cristo más otras cosas. Cristo más la circuncisión. Cristo más guardar las leyes de alimentación. Cristo más las leyes ceremoniales. Y todo ese tipo de cosas eran lo que estaba desviando la fe y el corazón de estos hermanos. Así que esto va en contraposición o en contravía de lo que Pablo ha mencionado en los primeros versos en su saludo, de lo que es el evangelio, claramente, ¿cierto? De que no es una gran fe lo que nos salva, no es nuestras buenas obras o nuestra rigurosidad de cumplir todos los mandamientos, sino como Pablo dice aquí, esto es asunto de la gracia y de la misericordia de Dios. Hermanos, cualquier cosa, como les dije al principio, que agregue o reste al evangelio, lo que hace es invalidar el evangelio. Por eso lo peligroso de estas cosas, por eso lo peligroso de estas enseñanzas. Ahora, déjenme ampliar un poquito más aquí ese tema y mencionar lo siguiente o las siguientes consideraciones respecto a las falsas doctrinas o los falsos evangelios. Ahora, si es que uno puede usar la palabra falsos evangelios, porque noten que Pablo dice en el versículo 7 que en realidad no es otro evangelio. Como que casi que uno usa evangelios falsos y casi que es como una contradicción de términos. Porque cuando no es el evangelio, entonces no es el evangelio, simplemente. Y eso es lo que Pablo está como queriendo decir, pero Pablo sí usa la palabra como diferente. Pero bien, podríamos usar aquí palabras como doctrinas o teología, diferentes. Pero noten lo siguiente respecto a esto. Tenemos que decir en primer lugar que Pablo establece aquí que hay hombres que quieren perturbar. Noten ustedes acá el verso 6 y verso 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio o tergiversar el mensaje de Cristo. Hermanos, esta ha sido una realidad de principio a fin. No debería sorprendernos, pero es así, ¿cierto? A lo largo de la historia de la iglesia, y aún desde antes, siempre se ha tenido que luchar en contra de hombres que se levantan y mujeres que se levantan para crear confusión y para perturbar, como Pablo dice, la mente de ustedes, para tergiversar el evangelio de Cristo. Esto no es algo nuevo. Quizá en nuestra época, en el tiempo que vivimos, quizá hay una mayor proliferación de este tipo de cosas por los medios de comunicación, por la tecnología, por el internet, por todas las facilidades que tenemos hoy en día para recibir cuánta información hay en el mundo. Y por supuesto, esto es algo que nos ha beneficiado mucho a nosotros porque ha sido gran bendición. Recuerden ustedes la pandemia, por ejemplo, cómo pudimos mantenernos conectados en medio del no poder salir.
Pero tenemos que decir también que junto con las bondades de eso también están aquellas cosas que van en contra del Evangelio y que cada día hay más y más y que abunda en las redes y en todo tipo de cosas. Enseñanzas de todo tipo que van en contra directamente del Evangelio, que niegan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que uno ve eso por todos lugares. Ayer me llegó una imagencita que me mandó una hermana de la iglesia y era una, no sé, como una marcha que había o algo así, pero entre todos esos creyentes que estaban ahí había una gran pancarta que decía: Dios ama tus colores. Y básicamente usted podrá entender a qué hacía referencia eso, ¿no? Y decía: Primera Iglesia Inclusiva de Medellín. Y yo pensaba en eso, era una marcha de creyentes, es decir, una marcha que la iglesia quería manifestar, pero en medio de eso, ahí estaban estos hermanos, estas personas, diciendo: este Dios permite estas cosas. Y noten ustedes cómo está metido entre nosotros, por eso es quizá nosotros necesitamos estar muy atentos y muy alerta. No sorprendernos, nos sorprende por supuesto, pero esto ha pasado de siempre. Hombres que se han levantado para ir en contra del Evangelio. Pero también tenemos que decir, en segundo lugar, respecto a estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas, que nos indica cómo esto quiere traer confusión en la mente de las personas, tergiversando la imagen de quién es nuestro Dios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, verso 3 y 4, miren lo que dice. Pero temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, miren, el propósito de la enseñanza que contradice el evangelio es dañar la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que en Edén, cuando la serpiente viene y le dice a la mujer: no, esto no es así como Dios dice? Y ahí está el primer atentado contra la palabra de Dios, ¿verdad? Diciéndole a Eva: lo que Dios te ha dicho no es tan cierto. Ese Dios que tú tienes no es un Dios confiable. Y por supuesto lo que sucedió en la mente de Eva en ese momento fue cuestionar la bondad de Dios, por supuesto. Ella pensó: en verdad, ¿este es el Dios bueno? Posiblemente esta serpiente tiene razón. No es el Dios bueno que yo pensaba que era. Y noten ustedes que lo que ha hecho de ahí en adelante todo el engaño y el error es justamente distorsionar, dañar la imagen de nuestro Dios. Así que un evangelio basado en la ley, lo que produce en la mente de las personas es la idea de un Dios severo. Es la idea de un Dios implacable, que está como esperando en qué momento tú caes para lanzarte el castigo, para lanzarte el brazo y dejarte ver su furia y su rabia. Hace 8 días en los testimonios, y esto lo cuento pues porque fue público, pero había unos hermanos que especialmente compartieron sobre esto, sobre cómo caminar en el legalismo. Por tantos años les habían creado en su mente una idea de un Dios cruel, de un Dios al que uno no se le puede acercar. Este es un Dios que intimida, no del temor que la palabra nos llama a tenerle como reverencia y admiración profunda, sino como el miedo que hace que uno se aleje de ese Dios y que uno simplemente lo obedezca por temor a que me va a enviar al infierno, o me va a matar los hijos, o me va a quitar el trabajo, o tantas cosas. Este evangelio del legalismo produce en nosotros un Dios cruel. Pero también piensen, por ejemplo, que un evangelio o una doctrina como la doctrina de la prosperidad, que abunda en nuestros días, en muchos lugares, produce la imagen de un Dios complaciente, ¿no les parece?
de un Dios que es casi como un sirviente de nosotros. Este es el Dios que vino o que existe únicamente para satisfacer todos mis apetitos personales. Este es el Dios a que yo le tiro algunas moneditas y entonces Él me traduce esas monedas en favores a mi vida. Porque es el Dios que tiene el poder, pero es un Dios que tiene ese poder únicamente para el servicio mío. Y que ese Dios está obligado, si yo hago ciertas cosas, a recompensarme como yo quiero que me recompense. Con salud, con prosperidad económica, con viajes, bienestar y demás. Y lo que produce una doctrina de esas es un Dios tan pequeño, un Dios que no es soberano, un Dios que simplemente está a merced de lo que yo necesito. Miren en Romanos, voy a leer rápidamente Romanos 16, verso 17, dice Pablo: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, y nota esto por favor, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, que estas personas buscan en últimas agradarse a ellos mismos y no a Dios. En el fondo, lo que busca todo esto y el peligro, la amenaza de estas falsas enseñanzas es que lo que procura es satisfacer y colocar al hombre en la mitad de todas las cosas. Se trata entonces en esos campos de nosotros, no de agradar a Dios. Por eso es que Pablo termina diciendo al final de estos versos: oigan, ¿a quién es que yo estoy agradando? ¿O de quién busco el favor? ¿Es de Dios o de los hombres? Y él termina diciendo: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. No es posible que yo siga a Cristo mientras pretendo vivir mi vida conforme a mis apetitos e intereses personales. Esas dos cosas no caminan juntas. No es posible. Por eso Pablo dice: yo no podría ser siervo de Cristo si yo no hubiese renunciado a toda pretensión humana. Y esto es lo que trae tristemente estas falsas enseñanzas. Pero también, y este es el gran peligro, es que estas falsas enseñanzas apartan a las personas del Dios verdadero. El verso 6 dice eso: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, y en principio Pablo no dice que hayan abandonado la enseñanza, sino abandonado ¿a quién? Al que los llamó. Note el Evangelio: por la gracia de Cristo. Este es el gran peligro. No se trata apenas de que hemos dejado unas enseñanzas, es que dar cabida a tales doctrinas, a tal pensamiento en nuestra vida cristiana, nos aparta de Cristo, nos aparta de su gracia. Seguir cualquier idea de estas contrarias al Evangelio significa simplemente no estar en el Evangelio. No es que estamos en otro Evangelio, es que no estamos en el Evangelio verdadero, es decir, no hay nada. No hay nada. ¿Y saben qué es lo más terrible y lo más peligroso en estas enseñanzas? Es que son ataques directos contra la doctrina, pero son muy sutiles. Es decir, hacen como pequeñas variaciones al verdadero evangelio. Por ejemplo, la serpiente no le dijo a Eva: mira, Dios es un Dios cruel. No le dijo eso. Quizás si le dice eso, Eva dice: no, está equivocado. No. Tampoco le dice: mire, lo que Dios le dijo es mentira. No. Pero lo que hizo la serpiente fue usar palabras con ciertas variaciones muy sutiles para sembrar la duda y el engaño en el corazón. Y esto es lo que hacen estas verdades, es apenas cambiar algunas cositas que parecen no ser tan graves, pero a la final apartan nuestro corazón de aquel que nos llamó. Por eso lo más triste es que estas enseñanzas abren la Biblia para decir:
Esto es lo que dice el Señor. Eso es lo que causa tanta distracción y tanta confusión, lamentablemente, en muchos lugares. Así que es peligroso y esta es la amenaza al Evangelio. Pero bien, queremos ir a nuestra última pregunta y es pensar finalmente, entonces, ¿cómo mantenernos en el Evangelio? Si este es el Evangelio, pero hay todas estas amenazas del Evangelio, entonces, ¿cómo nos mantenemos en el Evangelio? Y quizá aquí donde yo quiero que podamos hacer un poco de énfasis. Pero miren el verso 8 y 10, verso 8 al 10, aquí en Pablo en Gálatas, Pablo dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contra el que les hemos anunciado, contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Luego Pablo en el verso 9 repite otra vez lo mismo: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, o sea maldito, lo que esa palabra quiere decir, o caiga maldición sobre esa persona. Pero aquí pensemos en lo siguiente: ¿cómo tú y yo nos mantenemos en el evangelio verdadero? Porque no sé si alguna vez se ha preguntado usted, ¿realmente lo que yo creo es lo verdadero? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez usted? Con tantas cosas que hay de lado y lado, uno se pregunta, ¿cómo sé yo que esto sí es verdaderamente el evangelio? ¿Cierto? Entonces, noten que Pablo está diciendo lo siguiente, y tenemos que entrarnos en las palabras que Pablo está tomando allí. Pablo hace mención a lo que se les ha anunciado. Es decir, Pablo dice, hay un mensaje que él, cuando él dice les hemos, está hablando de él y los demás apóstoles. Lo que se les ha anunciado a ustedes acerca de Cristo, lo que él comunicó en los primeros versículos, ese es el evangelio. Es esto. Tú y yo estábamos muertos, Cristo vino a rescatarnos, esto es por gracia. Y él dice entonces que lo que nosotros necesitamos es ver, conocer lo que nos anunciaron. ¿Me entienden? Si él les dice a ellos, si viene algo contrario a lo que les hemos anunciado, implícitamente, ¿qué les está diciendo? Tienen que prestar atención, mucha atención a lo que se les ha anunciado. Y este mensaje que les hemos anunciado desde el principio, ese es el evangelio. Por tal razón, queridos, lo que tú y yo necesitamos es conocer bien lo que es el evangelio. Tú y yo necesitamos profundizar y entender qué es la obra de Cristo por nosotros, cuál fue su alcance, qué significó para nosotros. Es decir, que tú y yo necesitamos remitirnos ¿a dónde? A las Escrituras. Porque finalmente cuando Pablo dijo esto no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero Dios en su misericordia guió a estos hombres para plasmar eso en este Nuevo Testamento. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recurrir permanentemente. Tú y yo necesitamos las Escrituras y entender y conocer el Evangelio. Ver lo que hay allí, qué es lo que Dios dice. Por eso los reformadores hablaron de este principio, sola Escritura. Y lo que quería decir allí es que solamente esta nos puede guiar, orientar. En la pregunta número 4 del catecismo que hemos estado estudiando, dice acerca de qué es la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y es la única regla segura de fe y obediencia. Nota ahí, la única, no hay otra cosa, es la única. Por eso tú y yo necesitamos conocer mejor nuestras Biblias, necesitamos sumergirnos en la Escritura, necesitamos saber qué son los fundamentos de nuestra fe, no quedarnos con lo que escuchamos aquí simplemente, sino que necesitamos ir nosotros mismos y sumergirnos en las profundidades de la palabra. Por eso, hermanos, es importante participar, por ejemplo, en la Academia Bíblica, porque ahí queremos profundizar más sobre estos temas, sobre cuáles son las verdades del Evangelio para diferentes aspectos de nuestra vida. Y eso es lo único que nos va a ayudar a tener la seguridad y la certeza de que este es el Evangelio verdadero. Pero también Pablo aquí menciona
sobre la importancia no solamente de profundizar en la palabra, pero también reconocer que la autoridad de la Escritura está por encima de la autoridad de los hombres. Y este principio es fundamental, que también fue un principio clave en la Reforma Protestante. Porque mire que Pablo dice lo siguiente: si aún, noten ustedes, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos, y noten que Pablo se incluye ahí, él no dice otros, sino nosotros, les anunciamos un evangelio contrario a lo que ya han escuchado, Pablo dice, ténganlo por anatema. ¿Sí? Pablo se está incluyendo ahí. Y eso es muy importante, porque quien está hablando ahí es Pablo, el apóstol Pablo, que tenía la autoridad de Cristo Jesús directa de ir y predicar el evangelio. Pero la autoridad de Pablo estaba dada en el sentido de que él transmitiera el mensaje que se le había entregado. No era que Pablo tenía autoridad para decir lo que él se le antojara decir, porque era el apóstol Pablo. Es que Pablo tenía la autoridad de decir lo que Dios le había dicho que dijera. En ese sentido es que estaba dada su autoridad. Así que es importante que Pablo dice, no es la autoridad de los hombres, es la autoridad de la Escritura que está sobre los hombres. Y él dice, si ustedes nos escuchan hablar a nosotros algo distinto, tienen que llamarnos anatemas. Tienen que decir que nosotros no somos dignos de ser seguidos. Y esto, hermanos, tenemos que hablarlo nosotros mismos aquí en la iglesia, los que enseñamos. Ustedes, si alguna vez escuchan algo de nosotros, tienen que venir con la palabra del Señor y decirnos, porque nosotros no somos infalibles, no se podemos equivocar, pero aquí está la palabra. Lo que es más seguro es la palabra del Señor. Lo que nosotros hablamos desde aquí no es porque es mi autoridad de pastor que entonces ustedes tienen que seguir eso, no. La autoridad que tenemos aquí es dada únicamente en el sentido de que transmite el mensaje de Dios. En ese sentido de autoridad, que viene delegada de Dios mismo, pero no especialmente porque tengamos un título, un cargo o algo así. Pero también, miren que Pablo nos llama en este texto a examinar y juzgar lo que escuchamos. Si Pablo está diciéndole a las iglesias, cuidado con esto, lo que ustedes han escuchado, si ustedes oyen algo contrario, llámenlo anatema. Lo que Pablo está diciendo es, examinen las cosas y júzguenlas. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que toda esa idea de que uno no puede tocar al ungido del Señor, porque es el ungido del Señor, eso no es bíblico. Eso no lo enseñan las Escrituras. Pablo está diciendo, juzguen con base en lo que ustedes tienen como el Evangelio. Es su responsabilidad. Nosotros somos responsables de escuchar y evaluar lo que se enseña conforme a las Escrituras. Por eso tenemos que estar muy atentos, queridos, a qué escuchamos, qué leemos. Debemos escoger bien. Mira lo que dice Pablo en Tito. Tito capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente Pablo. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y Pablo aquí está haciendo otra vez referencia a esos. A quienes es preciso, y miren lo que Pablo dice, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Tápenle la boca. ¿Qué quiere decir eso? Juzguen. Tomen decisiones frente a eso. Hermanos, nosotros debemos ser responsables. No todo lo que abunda en la red porque es cristiano, entonces tienes que comértelo. Tú y yo somos responsables de ir a la Escritura y pensar, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice frente a esto? ¿Es esto bíblico o no es bíblico? Y si puedes discernir en la palabra, pues hazlo. Si tú necesitas de alguien más, porque seguramente no tienes toda la comprensión, pero tú necesitas de alguien más que te pueda enseñar, ven a la iglesia y pregunta. Pero no podemos ser tan irresponsables de simplemente
darle toda nuestra mente y corazón porque se dice que es cristiano. Recuerda, esto está metido dentro de nosotros. Si estuviera afuera, pues más fácil, pero está adentro. Y esto requiere que tú y yo seamos responsables para atender con cuidado lo que escuchamos, vemos y leemos. Hoy, por ejemplo, tenemos la Cambiatón. ¿Trajeron sus libros para cambiar? Bueno, por ejemplo, eso lo que busca es que podamos leer literatura sana. Y hay unos hermanos que allí van a estar cambiando libros y lo que vean que hay que ponerlo apartecito, pues lo van a poner apartecito, lo van a guardar en una cajita y lo que crean que toca llevarlo a una hoguera, pues lo van a llevar a una hoguera. Pero queremos fomentar la lectura sana, equilibrada del Evangelio. Termino en conclusión, como dice Pablo en Romanos, perdónenme que he ido a varios textos hoy, pero tan importante. Y Pablo termina en Romanos capítulo 16, verso 25, él dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que han sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Terminamos con esto, hermanos. Aquel que es poderoso para afirmarlos. Este es el Dios nuestro, que nos salvó, que nos llamó, pero es el Dios que nos sostiene y que nos mantiene en su evangelio. Bien, estas conclusiones finales, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo podemos pensar un poquito para nuestra vida? Por supuesto, ya hemos dado algunas cosas importantes a tener en cuenta, pero hermanos, el evangelio verdadero es lo mejor que nos ha pasado. Es lo mejor que nos ha ocurrido. Y esto solamente por la gracia de Dios. Esto no es por hombres, es por el Señor, que en su bondad nos permite caminar en su palabra. Pero debemos pensar también que cuando tú y yo hemos entendido el evangelio, eso tiene que producir en nosotros gozo, que sobrepasa cualquier realidad presente. Es decir, si tú estás hoy aquí y estás viviendo alguna situación difícil en tu vida, quizá de gran aflicción, de gran dolor, yo quiero hacerte pensar cómo esta verdad del evangelio puede traer gozo para ti. Cómo es que esta verdad que se sobrepone a todas las verdades finitas y pequeñas de este mundo pueden llenar tu corazón de gozo verdadero al darte cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, al traerte de muerte a vida, y que eso es más valioso, más importante que cualquier situación que tú y yo estemos atravesando el día de hoy. Pero también el evangelio verdadero nos trae libertad, que nos hace disfrutar de un profundo sentido de vida, es decir, que nos acerca a Dios, no porque nos toque, sino que nos acerca a Dios como el deleite de nuestra vida. Que tú y yo no estamos aquí porque nos sentimos obligados, sino que estamos aquí porque amamos a Dios, a este Dios extraordinario que nos ha salvado y queremos estar con Él y queremos vivir cerca de Él y queremos vivir para Él. Es lo que produce libertad. El evangelio verdadero rompe nuestras cadenas para llevarnos a vivir en completa libertad lo que Él quiere que vivamos. Pero también nos trae seguridad. ¿Por qué? Porque si no se trata de nosotros, entonces tenemos que decir que a pesar de lo que somos, Dios asegura y guarda nuestro caminar y nuestra vida. Recuerda, no es que nosotros somos el centro en la salvación, es Él el autor y consumador de nuestra fe. Pero por último deberíamos pensar en esta palabrita, satisfacción. Satisfacción, es que cuando entendemos el evangelio verdaderamente, hermanos, tú y yo podemos ser satisfechos completamente en la persona de nuestro Salvador, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, más que en cualquier otra cosa, más que en una situación,
más que en una posesión, más que en una relación, sino que cuando entendemos la profundidad del Evangelio, tú y yo podemos saborear, disfrutar mejor lo que tenemos en Cristo. Así que si algo de lo que hemos mencionado no tienes o no lo percibes con claridad en tu vida, tienes que pensar, seguramente no estás en Cristo. Y quizá tú necesitas hoy venir a Cristo y correr a Él para rendir tu vida, para reconocer tu estado deplorable sin Él, de suciedad, de estar en enemistad con Dios. Y tú necesitas ser rescatado por este rescatador, por este que libra. Pero quizás en tu caso no sea ese, sino sea que tú necesitas volver a Cristo en arrepentimiento para encontrar el sabor de lo que es esencial en la fe cristiana. Y quizás hemos perdido el impacto de estas verdades, ya no nos suenan tan bonitas o de tanto significado para nosotros. Y necesitamos hoy venir y decir, Señor, ayúdame a saborear mejor estas verdades y a entender mejor tu Evangelio, y a disfrutar mejor tu Evangelio, y a gozarme más en el Evangelio, y a anhelar más el Evangelio. Que ese sea quizá lo que tú y yo estamos necesitando hoy.